La evolución de la deuda pública, de la deuda del gobierno con organismos, sectores financieros internacionales e internos, se ha agrandado preocupadamente. La evolución de la deuda pública ecuatoriana es casi sin parangón. Estamos endeudándonos, si es que se concreta lo de este año, más o menos en 48.409 millones de dólares. Hoy hemos aumentado nada más ni nada menos que 2.000 millones. Esto en honor a la verdad, pues. No hay que culpar solamente a los endeudamientos negociados anteriormente, sino también hay que evacuar este tema de la evolución de la deuda pública. Cuento con la presencia de Jaime Carrera. Cuento con la presencia de Fausto Ortiz en la ciudad de Guayaquil, el exministro de Economía y Finanzas, que va a tener la bondad también de coparticipar. Analizando esta coyuntura muy grave, parecida a de otros países que atraviesan por escenarios mucho más complicados, como una Argentina con 60 puntos porcentuales de tasa de interés. No habíamos escuchado esto en todos los años, que son muchísimos, de cobertura regional en materia económica. No recuerdo yo. Ni siquiera Venezuela. Argentina le va a ganar a Venezuela. Venezuela creo que anda por el orden del 40% como tasa de interés. Esto es los créditos con cuantiosas garantías que hemos contratado, por ejemplo. El Goldman Sachs ha desembolsado o va a desembolsar algo así como 500 millones de dólares a nuestro país. Con estos 500 millones llegamos a los 2.000 millones adicionales en la cuenta de endeudamiento gigante que tenemos. Pero para conseguir estos 500 millones tenemos que pagar unos bonos de Estado, unos bonos soberanos se llaman. Es una deuda que compromete a todos los ecuatorianos, a nuestros hijos, a nuestros nietos y a nuestros bisnietos. 1.201 millones de dólares vamos a entregar en bonos. 1.201 millones de dólares. Esta modalidad ya la va a explicar Jaime Carrera. ¿En qué consiste? Un crédito de 500 que vamos a recibir, de hecho ya deben estarnos erogando, pero nosotros, antes de irnos a Estados Unidos y antes de irnos a Londres y antes de irnos a otros escenarios, ya hemos dejado prácticamente convalidando estas iniciativas de financiamiento. ¿Y por qué tenemos que dar 1.201 millones en bonos como prenda? Porque resulta así, es una prenda. Si no pagamos los 500 millones que ya nos han depositado en las cuentas hambrientas del erario nacional, hacen efectivo estos bonos. Esta modalidad, ¿cómo se llama? Si es tan amable, en la Administración Financiera Mundial, la modalidad de crédito, ¿cómo se llama, Jaime? Muy buenos días y tenga la bondad, bienvenido. Le espero con estas ingratas novedades, pero
Usted es el técnico y nos va a ilustrar adecuadamente, economista. Gracias a la invitación, Gonzalo. Buenos días. Buenos días a la audiencia, a Fausto, a Walter y a Augusto, que seguramente va a estar luego. Esta operación se llama RIPOS en el argot financiero internacional. Es una suerte de operación cautiva de endeudamiento que se hace directamente con el banco y que en este caso se ha garantizado con 1.200 millones de dólares de bonos soberanos, que como usted bien lo dice, es una suerte de prenda, o en el argot técnico es un contingente que va a mantener el Estado. ¿Quién inventó este? Me parece muy abusivo, ¿no? Sí, este es de una acción. Tremendamente. Este es de una acción. Solamente cuando un país está, pero en una quiebra más grande para aceptar una modalidad de esta naturaleza, pero no con un ministro Martínez, donde yo deposité la mayor esperanza. Pero bueno, es que estamos totalmente desdibujados en el ambiente financiero internacional, ¿o qué, economista? Bueno, hay varias cosas. Primero, y hay que repetirlo, Gonzalo, una y mil veces, los desajustes de la década del gobierno anterior son de tal magnitud, pero de tal proporción, que es imposible arreglarlas sin costos importantes para la sociedad. Y uno de estos costos es esta colocación de este tipo de deudas, ¿no? Porque el gobierno no tiene este rato alternativa. Mire usted que a pesar de que el déficit fiscal se ha reducido de manera importante, a pesar de que la inversión se ha reducido en un 50%, no obstante eso, el Ecuador tiene que acudir a este tipo de endeudamientos. Si no lo hiciera Gonzalo, el Ecuador tendría que contener, no pagar muchas cosas, o pongamos de otra manera, si el Ecuador no quiere seguir endeudándose, tendría que generar superávit fiscal. Y si es que el Ecuador este año cerrase con un déficit, digamos de 3.000 millones, y no quiere endeudarse, tendría que generar un superávit de unos 3.000 millones. Es decir, que tendría que ajustar sus cuentas en 6.000 millones de dólares, lo que quiere decir duplicar la tasa del IVA, por ejemplo. Y eso es imposible para el país. Entonces, lamentablemente... Tendría una contracción criminal, digamos. Es inviable. Claro. Y este es el costo, Gonzalo, como el de Argentina y de otros países, es el inmenso costo del populismo. El populismo lo que hace es dar... Pero Macri no se instaló en el populismo, no, pero aparentemente pero está enfrentando el costo del populismo de los Kirchner. Y Argentina, como Ecuador, en los últimos 50 años, se ha debatido en los vaivenes entre populismos, corrección del populismo, vuelta al populismo, agudización de los problemas. Moreno este momento es casi un Macri. Moreno si es que no hace este tipo de... no toma este tipo de actitudes o de metodologías para solucionar el problema medio. Vamos a ver qué dice Walter Spurrier. Señor economista, muy buenos días, bienvenido, muchas gracias. ¿Cómo ve usted esta figura que pasaría a regir como una obligación histórica muy lamentable, ¿no? Este tipo de créditos con unas prendas que no nos han hecho en las peores circunstancias de nuestras vidas, en el emprendimiento, por ejemplo, ninguno de los personajes que nos han ayudado, entre comillas, ni ningún banco de esos terribles bancos que han existido en nuestras jornadas de emprendimiento. Esto dirá toda la gente, ¿cómo es que vamos a dar una garantía de 1.201 millones de dólares para que nos pongan a disposición nuestra apenas 500? Y si no les pagamos, se hacen efectivos estos bonos, ya no en la dimensión gubernamental del actual presidente, sino del que venga. Entonces, esto me parece complicadísimo, lo realizado por el señor ministro presidente del Frente Económico, el ministro
Richard Martínez. Él ¿cómo justifica esta circunstancia o cómo le justifica a usted al economista Richard Martínez esta templanza para poder hacer un acto de cuantiosa garantía, insertarle en el destino casi insufrible de nuestro país en materia económica? Economista, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, saludos a Jaime, saludos a los demás compañeros de panel, a todos los que nos escuchan. Bueno, el asunto es de que no está el Ecuador en posibilidad de colocar a una tasa conveniente bonos. ¿Por qué? ¿Por qué no está? Primero, el mercado financiero internacional no tiene apetito para bonos de mercados emergentes. Hay crisis en Turquía, hay crisis en Argentina, entonces el general dice, no, esto de aquí se puede empeorar. En segundo lugar, pues el Ecuador por lo general es mal visto en los mercados internacionales porque es propenso a irse a la moratoria. Lo ha hecho con todos los bonos de su historia, excepto con los 2015, ¿no? Hay esa situación. Y luego pues el gobierno ha adoptado por un plan económico bastante ligero, o sea que no es lo suficiente como para decir que estamos yendo a pasos firmes a resolver el problema fiscal. Entonces, ¿por qué acepta Richard Martínez dar una prenda tan alta en bonos? Acepta porque es como si uno va a un banco y le presta dinero y uno pone la casa en garantía, ¿no? Entonces la idea es, si uno no pretende irse a una moratoria, a las finales uno va a poder pagar ese préstamo y va a poder retirar la garantía. Esos bonos no generan interés, o mejor dicho, esos bonos generan interés, pero Goldman Sachs está comprometido a entregarle al Ecuador el dinero para que te pague el interés. O sea, es una maniobra para formalizar en principio tienen un interés, pero en la práctica no lo va a pagar. Ahora, ¿por qué le piden una garantía? Una garantía tan grande? Supongamos que Ecuador se fuese una moratoria. En ese momento los bonos bajan de valor. Entonces, la vez anterior, se respalda. El presidente Correa pagó aproximadamente el 30% de lo que valían los bonos. Entonces, si te pones a pensar, estos 500 millones de que se deben, más 1.250 millones de garantías, si se paga un 30%, más o menos viene a salir al 100% de la deuda original. Entonces, por eso es que esos bonos, en caso de una moratoria, perderían tanto el valor, y por eso nos dan esa garantía. Ahora, esta situación fiscal es sumamente apretada, o sea, hubo un fuerte desembolso a principios de año, a fines de enero, y después de eso no han habido fuertes desembolsos. Entonces ha tenido que recurrir el gobierno a colocar papeles a las empresas estatales, sobre todo las eléctricas. Entonces, perdón, economista, ¿sí? ¿Casi es una churquería internacional lo de Goldman? ¿Sería qué cosa me dice? ¿Churquería? No, muy fuerte soy yo, pero terrible, pero fíjate, terrible el castigo que nos está, a la que nos está de alguna manera conduciendo. Pero ya depende de nosotros, ¿no? Y es porque no tenemos pinta de que somos o que estamos en una situación económica más o menos confiable, digamos. Tenemos dificultades. Esa es la situación. La otra alternativa era entrar a un acuerdo con el Fondo Monetario, ¿no? Entrar a un acuerdo con el Fondo Monetario y entonces, pero por lo visto ahí nos hubieran pedido medidas de ajuste terribles. Sí, bueno, sí, nos hubieran pedido un programa de ajuste mucho más fuerte que tenemos ahora.
Entonces, y aparentemente el gobierno no está listo a tomar ese tipo de medidas. Pero a la final estos 500 millones se van a evaporar rápidamente. El gasto burocrático es inmenso que tiene el Estado. Y estos 500 millones dicen que alcanza solamente para cerrar el mes, imagínese. Así es. No va para mucho más. Yo pienso que el gobierno va a tener que probablemente ir al Fondo Monetario y tomar medidas más decisivas para resolver, para ir superando el problema fiscal en el transcurso de lo que resta de su periodo. ¿Qué estará sumando el ministro Martínez con estos 500 millones? Claro que puse mi casa, puse mi auto, todo puse en manos del banco, por decirlo así, calificando al Goldman, exministro Fausto Ortiz, pero nos deja en una situación complicadísima. No queda más, no hay otra alternativa. ¿Cómo analiza usted este episodio financiero de nuestro país? Por culpa de gobiernos anteriores que están este momento celebrando, riéndose prácticamente con esa risa fingida, terrible, con gallos, que suele pronunciar la actitud del expresidente Correa. Gonzalo, buenos días, gracias por la entrevista. Saludos cordiales en el estudio. Ay, Dios mío. Walter. Estamos ahí observando un asunto que está ocurriendo, el tema de el endeudamiento. No es un tema nuevo. Ya en febrero de este año el gobierno actual con Carlos de la Torre lo estaba analizando, lo detuvieron un poco porque no tenían la ley que les facultaba ese tipo de operación. La ley la aprobaron el mes pasado, la publicaron el mes pasado para que puedan utilizar bonos como garantía en contingente, y cuando se le dio la ley, entonces ellos han hecho esa aprobación. El gobierno tiene que ir a buscar alternativas de financiamiento, tiene que todavía conseguir algo así como 5.000 millones de dólares en el tema de recursos nuevos. Entonces eso va a ser complejo para el último cuatrimestre del año. ¿Y de dónde podríamos tener fincadas esperanzas de conseguir 5.000 millones hasta que termine el año? ¿De dónde? Una opción es achicar más el gasto. Eso es una forma de conseguir financiamiento, recortar algo más el gasto de inversión en capital, que el gobierno lo ha hecho una estimación de recorte de unos 500 millones, podrían quizás avanzar a unos 1.000 o 1.500 millones de dólares. Luego otra forma de suplir el financiamiento es algo de atraso, quizás unos 500, 1.000 millones de dólares, y el resto tendrá que hacer endeudamiento, que lamentablemente el gobierno ve el corto plazo como una opción válida, pero lo cual hace es profundizar el gran problema que tenemos, que es amortizaciones muy fuertes en plazos cortos que forzan a seguir buscando financiamiento. ¿Qué recomienda usted? La ruta está tomada, creo que va muy lento. El tema del subsidio de combustible debería ser analizado seriamente a la velocidad. Yo sí creo que un par de puntos del IVA podrían ser importantes para suplir el problema del año 2019, problema que se complica por el asunto de los 1.500 millones de dólares que hay que ir a pagar al Seguro Social. Este momento el economista Augusto de la Torre se integra a escucharnos, don Jaime Carrera. ¿Qué le puede informar a Augusto de la Torre este momento? ¿Cómo está la situación? Porque él también debe estar sorprendido de los pasos que con temor estamos dando, pero no nos queda más. Es decir, hemos estado casi a nivel de un conflicto financiero parecido al de, Dios no quiera, al de Venezuela, Dios no quiera, al de Argentina. ¿Qué nos está pasando en este momento? ¿Cómo debemos arbitrar esta circunstancia de dar una prenda de 1.200 y pico de millones de dólares por 500 que vienen solamente a refrescar nuestro final de mes, nada más? O sea, la situación es de real emergencia, don Jaime. Sí, un saludo a Augusto.
Creo que Augusto conoce perfectamente el tema fiscal del país, lo hemos conversado en algún momento, y lamentablemente las soluciones no son fáciles para el Ecuador. El Ecuador está condenado a acudir a los mercados, no este momento, está condenado a acudir a los mercados por décadas. Recordemos que tiene el Ecuador 14.750 millones de dólares de bonos soberanos que vencen hasta 2028. Entonces la tarea de aquí es de muy largo plazo para conseguir financiamiento, aún para financiar déficits reducidos, para pagar los vencimientos de bonos del futuro hasta 2028 y para cubrir el pago de los pasivos de deudas anteriores que se van acumulando. De allí que cualquier tipo de solución pasa por sacrificios económicos y fiscales de la sociedad. Ahora bien, Argentina es un buen ejemplo, ¿no? Es un buen ejemplo en este momento. ¿Por qué? Porque se le está acusando a Macri de haber sido muy tibio en tomar las medidas, en no haber difundido y convencido de las bondades del gradualismo. Y esa es una lección para el país, y más en un país como el Ecuador, que tiene muchas debilidades y desconfianza en los mercados. Entonces la lección es que debe haber un programa fiscal y económico muy riguroso, que genere credibilidad interna y externa, y que convenza a los mercados y a la sociedad que va a corregir todos los desajustes con solvencia, con fundamentos y con rigurosidad. La región está preocupando a todos los organismos multilaterales, quiero entender, saludando al respetable Augusto de la Torre, un técnico macro de nivel internacional que nos ha dado orgullo a los ecuatorianos en una multiplicidad de encargos y puestos que ha ocupado en la banca internacional Verbigracia, el Banco Mundial, del cual fue su dirigente. Augusto, ¿cómo ve usted la situación de la región para comenzar? Argentina y Venezuela, ninguna otra economía anda por buen camino, todos tienen conflictividad. ¿Qué nos está pasando a Latinoamérica del Sur? Buenos días, un gusto estar con ustedes. Gracias, Augusto. Bien allá. Mire, el hecho concreto y absolutamente claro es que la situación financiera internacional se ha complicado, y los países que encuentran más difícil la complicación internacional son los países que tienen ya debilidades internas grandes. El caso de Argentina es el caso más importante, pero no solo es de Argentina, hay una corrida bastante fuerte contra otros mercados emergentes, incluyendo Turquía y otros países, de manera que cuando los mercados se asustan, y están asustados en estos momentos, se retiran rápidamente de los países que son más vulnerables. La vulnerabilidad de Argentina proviene precisamente de un problema de deuda. Argentina hizo una apuesta de que iba a poder financiar con asistencia a los mercados internacionales un ajuste fiscal muy gradual, y apostaba a que en la transición mientras se hacía el ajuste gradual fiscal, apostaba a que llegue una gran cantidad de inversión internacional extranjera. Y de esa manera Argentina esperaba encontrarse con una recuperación del crecimiento, y esa recuperación del crecimiento, pensaban ellos, les iba a ayudar a ir saliendo de a poco del peso de la deuda e ir consiguiendo recursos adicionales con los cuales ir mejorando la situación fiscal. En un mercado complicado como el que tenemos ahora, esa apuesta perdió credibilidad. Entonces ahora Argentina está sufriendo el azote de corridas contra la moneda muy fuertes y un encarecimiento brutal de su endeudamiento. Argentina ahora, al momento, si Argentina emitiría un bono hoy, tendría que pagar más o menos 12% por año, es decir, 10 puntos porcentuales por encima de lo que paga el Tesoro norteamericano.
El Tesoro norteamericano en un bono de 10 años está pagando más o menos 2.9, un poquito menos de 3% al año. Y el costo del endeudamiento de los países emergentes se mide como el spread o el diferencial por encima de lo que paga el bono del Tesoro norteamericano. El Ecuador está pagando ahora, si emitiría un bono sin colateral, un bono no garantizado, el Ecuador tendría que pagar más o menos 10%. Compárese usted con países que se han mantenido bastante bien en medio de esta turbulencia internacional. Por ejemplo, Perú y Chile. Perú paga solamente menos de 3 puntos por encima del Tesoro norteamericano. Es decir, comparemos las tasas de interés. Perú, si emitiese un bono sin colateral, a 10 años plazo pagaría hoy 4%. Ecuador tendría que pagar 10 y casi 11%. Argentina tendría que pagar 12%. O sea, nosotros estaríamos pagando más o menos, más del doble de lo que le costaría a Perú endeudarse. Ahí cuesta el riesgo, ¿no? Claro, ahí está incorporado el riesgo de que el país deje de pagar. ¿El riesgo país? El riesgo país, el riesgo soberano. Y el Ecuador tiene la desventaja de que como Argentina ha tenido un historial bastante de muy baja reputación. El Ecuador entró en deuda con toda la región latinoamericana en los años 80, reestructuró su deuda externa a comienzos de los 90, pero ya a fines de los 90, por la crisis grande que tuvo, no pudo pagar y entró en default otra vez. Y en el 2008, el Ecuador cometió algo que es único. Dejó de pagar la deuda pese a que sí podía pagarla. Eso no hemos visto en la historia de la región por los últimos 50 años. Creo que ni siquiera lo hemos visto en la región, en el mundo. Un país que puede pagar, pero que no pagó. Nos desdibujaron con esa actitud, ¿no? Para toda la vida. Entonces el Ecuador tiene una muy mala reputación en los mercados Esto internacionales. hicieron en la época de Correa. Exacto, en el 2008. Ese fue lo que los economistas llaman un default estratégico, que históricamente no lo hemos visto, porque típicamente los países no pagan cuando no pueden pagar. Claro. Pero en el 2008 el Ecuador no pagó porque no quiso pagar, por la rebeldía esta infantil de Correa. Y eso nos ha dejado con una muy mala reputación internacional, y por eso es que en el reciente endeudamiento, que es un endeudamiento de poca monta relativamente hablando, $500 millones, y ese endeudamiento, que es una operación de recompra, el Ecuador, para conseguir $500 millones, tuvo que venderle a Goldman Sachs $1.200 millones de deuda de bonos. Dispuesto Ahora, que va a tener que recomprar. Claro, sí, dígame. Dispuesto que tenga la bondad, mi compañero de producción, de analizar en qué lugar estamos o en qué monto nos están registrando la onda esta del riesgo país al Ecuador. Estábamos hasta ayer, ¿en qué porcentaje, Jaime? 730 puntos. 730 hasta ayer. De Chicago a Washington, ¿hay alguna monitorea, alguna información respecto de nuestro tema? Perdone usted por hacerle esta pregunta. No he visto la cotización de hoy, pero estoy seguro que estamos por encima de los 700 puntos. Argentina ha subido ya a los 1,000 y pico. Entonces, con Argentina se mueven casi todos los otros spreads. Claro. Pero sí es importante tomar en cuenta que un país de muy baja deuda como Perú sigue pagando solamente 2.8 puntos porcentuales por encima del Tesoro norteamericano. En otras palabras, Perú puede endeudarse a 10 años plazo, a 20 años plazo, a menos de la mitad del costo del Ecuador. ¿Y eso a qué se debe? A que Perú no ha tenido una historia prontuariada, digamos, en el mercado internacional, con tanto default, con tanto mal manejo como ha tenido el Ecuador. Ahora el Ecuador está tratando de hacer un esfuerzo de ordenar las cosas, no hay duda. Pero es un esfuerzo muy difícil de hacer porque tenemos una historia que nos tiñe. Y el esfuerzo que tenemos que hacer es todavía, como decía Jaime, muy grande, y estamos dando pasos pequeñitos. Y necesitamos hacerlo con más firmeza, con más claridad, con una visión más clara de hacia dónde queremos ir, porque, querámoslo o no, vamos a tener que seguir endeudándonos por un tiempo, incluso si logramos arreglar la situación fiscal.
Por eso es que yo creo que lo más recomendable en estas circunstancias, donde hay un mercado internacional difícil, donde necesitamos hacer un ajuste fiscal que todavía está pendiente y estamos recién tratando de armarlo, lo más apropiado sería que el Ecuador acuda al Fondo Monetario Internacional y haga uso del derecho que el país tiene de encontrar financiamiento ahí, porque el financiamiento que proviene del Fondo Monetario Internacional no solo que vendría de ahí, sino que jalaría el del Banco Mundial, el del BID, el de la CAF, y con ese paquete de financiamiento sería más fácil manejarnos en este proceso importante de configuración y ajuste fiscal que necesitamos hacer. Sin preocuparse mayormente del discurso de réplica de Correa, el señor presidente Moreno debería arbitrar mecanismos de consulta más amplios, haciéndose eco de las recomendaciones del Fondo Monetario, luchando en ese estamento financiero y de observación, convenciendo al FMI de que se trata de un gobierno con gran responsabilidad, con una línea de conducción muy objetiva, atenta a los parámetros que este momento sacuden nuestra economía, ir a un esfuerzo complementario seguramente a gusto para efectos de convencer qué parámetros deben estar más o menos solventados, y un propósito de también ceder a las presiones del FMI para lograr un apoyo financiero el que corresponda y el que a nuestras necesidades, antes de que las cosas se agraven mucho más, porque eso es lo que hemos observado tanto en Argentina como no se diga en Venezuela y en otras latitudes de América del Sur y de América Central también. Tenga la bondad. ¿Qué recomienda usted debe observar la administración Moreno y el joven ministro presidente del Frente Económico, el señor Martínez? Mire, yo creo que lo más importante es que el presidente y sus ministros expliquen a la población que el Ecuador, siendo miembro como es del Fondo Monetario, tiene el derecho a ciertos servicios de esa institución, incluyendo servicios financieros. El segundo tema que hay que acordarse es que, contrariamente a lo que la gente piensa, después de todos los errores que el Fondo Monetario cometió en Asia y en Europa del Sur, el Fondo Monetario se ha vuelto una entidad más realista, más perceptiva y más interesada en entender las situaciones domésticas, políticas que los países tienen. Es un buen momento para Ecuador. Es un buen momento para que el Ecuador acuda, pero para ir al fondo hay que ir con un programa cocinado en nuestra propia cocina, y bien cocinado, un buen programa, porque lo que el fondo necesita convencerse de que tenemos un programa económico, no solo fiscal, un programa económico, pero principalmente fiscal, que nos va a dar una posición fiscal viable y fuerte dentro de 2 o 3 años. Y el Ecuador necesita explicarle al fondo cómo va a hacerlo, en qué tiempo, con qué medidas, con qué acciones, de qué manera, y tiene que convencerle al fondo a través de un trabajo hecho en casa, que tenga buenas proyecciones, que tenga buenas cuantificaciones de lo que distintas medidas en el lado del gasto, particularmente en el lado del gasto corriente, pero también en el lado del ingreso, se podrían tomar para cerrar ese programa y esa trayectoria de 2 o 3 años. Si hacemos bien nuestro trabajo y nosotros mismos nos convencemos, porque el primero que tiene que convencerse aquí es el Ecuador. Si el Ecuador y sus autoridades están convencidas, es más fácil ir con ese mensaje al fondo y decir, tenemos este programa y funciona así, y tiene estos componentes, y tiene esta trayectoria, y tiene este horizonte, y tiene esta cuantificación. Y cuando uno va al fondo necesita decir, y este programa funciona incluso si el crecimiento es menos alto del que esperamos, pero también funciona si el crecimiento es más alto. O sea, uno necesita razonar económicamente con ellos de las bondades de lo que nosotros tenemos. A ver, ustedes... Entonces, el fondo no impone condiciones a menos que tengamos un programa malo.
Si el programa que tenemos es bueno, ese será el programa que el fondo apoya. Entonces esta idea de que el fondo impone condiciones, que quiere ahorcarnos, es parte de del folclore popular y político, pero la realidad no es así. Yo he trabajado en el fondo, trabajé en el Ecuador cuando negociamos un programa con el fondo, y tengo una experiencia personal de que cuando el país tiene un buen programa económico y está convencido del mismo, y lo tiene bien armado, el fondo termina apoyando una cosa que es razonable. ¿Usted podría ayudarles a los cocineros que pasan a ser designados muy respetuosamente por este medio de comunicación y que están con nosotros, Fausto Ortiz y Jaime Carrera? ¿Qué cocinarían ustedes? Para comenzar, Fausto, tenga la bondad, ¿qué pondría usted en el plato para que sea muy bien cotizado o evaluado y comprendido por el FMI? Tenga la bondad, Fausto, y tenga la bondad, Jaime, si podemos de esta manera cuajar, digamos, un programa económico de las condiciones y características que señala nuestro analista coterráneo residente en Norteamérica, Augusto de la Torre. Tenga la bondad. Tengan la bondad, sería. Sí, Gonzalo, el tema acá es que una cosa es lo que técnicamente podamos escribir en el programa, otra cosa es lo que políticamente el gobierno esté dispuesto a tolerar. Le pongo un ejemplo. Yo mencionaba en las redes sociales la importancia de focalizar el tema del diésel en el transporte público, porque es ahí está el 66% del consumo del diésel a nivel nacional. Y decía focalizar en el tema y compensar en el asunto al sector exportador, que es generador de mano de obra y divisas, ¿no? Una respuesta que tuve era, entiendo, de un funcionario del gobierno que me decía, oiga, ¿y usted por qué está pensando en atacar a los pobres, digamos, no? Entonces, esa es la respuesta más directa que me grafica claramente lo que el gobierno cree. El gobierno piensa que mantener el subsidio de combustibles es una situación que lo ayuda electoralmente, políticamente. Desmontarlo o compensarlo o subsidiarlo de otra manera es un tema que va a afectar al asunto político, ¿no? Ahí estamos con una gran situación de complejidad. Si no se entiende en los tomadores de política de que el déficit fiscal se ha originado por el tema de los subsidios, y los subsidios han originado el endeudamiento, vamos a estar complicados para desmontarlo. Y seguramente, claro, eso es una cosa que el Fondo Monetario va a interesarle escuchar, pero no va a ser tan fácil desde nuestro punto de vista técnico plantear aquello. ¿Cuáles serían las objeciones del fondo? No, en el fondo lo que podría decirle es si no corrige el tema de los subsidios, usted va a continuar no con el mismo tamaño de déficit fiscal, sino va a ser más grande, porque hay que estar claro. El año 2016 el subsidio de combustibles en esto se pierde importando y vendiendo fue 600 millones, en el año 2017 fue 1.200, para este año fue o será 2.000 millones, y en el 2013 y 14 fue cada año 4.000 millones. Es decir, si no enfrentamos el problema de los combustibles ya, vamos a tener ese mismo impacto en el mediano plazo, y eso será déficit, y eso será deuda, y será ahí también incumplimiento de la ley que pusimos hace pocos días, que decía que hay que bajar el déficit fiscal primario a cero. Es decir, hay que estar claros que el combustible tiene un gran impacto, ¿no? ¿Hasta dónde puede llegar la paciencia del presidente Moreno, si él es el que tiene que tener paciencia? Paciencia del pueblo ecuatoriano y paciencia del presidente Moreno. Él tiene que denunciar quién causó esto, pero demostrarlo con pruebas evidentes, fehacientemente, quién produjo este escenario. No, porque rápidamente desde Babilonia, así les llamo yo, le va a llamar y le va a comenzar a criticar. Ahí está el traidor y todo lo demás. Eso tiene que saber asimilar con gran categoría, digamos, pero también con conocimiento de causa. El ministro Martínez ahí tiene un reto muy, muy importante y muy severo, el primero en su vida administrativa o en su vida de atención a los problemas del Estado. ¿Qué opinión tiene usted? Gonzalo, usted lo ha descrito muy bien. Jaime Carrera. La primera labor del gobierno debe ser
implementar una gran campaña de pedagogía para la sociedad sobre la situación extrema, de extrema gravedad fiscal y económica, que no es otra cosa que una nociva consecuencia de una absolutamente irracional política económica y fiscal del anterior gobierno. Si como primera instancia el gobierno no efectúa esa labor para convencerse a sí mismo y para convencer a la sociedad de las correcciones fiscales y económicas que son imperativas, lo que va a ocurrir es lo que ya ha ocurrido después del boom de los 70, Gonzalo. Ese renacer, ese rebrote de los populismos, de las inconformidades que ya estamos viendo, ¿no? Uh-huh. Es decir, esta sociedad ecuatoriana es esencialmente populista. Uh-huh. Y en las últimas décadas se acostumbró a malvivir artificialmente, a disfrutar de... ¿Qué es de malvivir artificialmente? Porque vivió una supuesta... Vivir del engaño. De vivir del engaño que significa... ¿Están escuchando, señores oyentes? Vivir del engaño que significa un gasto público insostenible, una deuda desproporcionada e insostenible, el consumo irracional de algo que no produce la sociedad, que es el petróleo. Entonces, la sociedad se acostumbró al placer del populismo, eclipsando el dolor que significa el costo de corregir los desajustes del populismo. Y ese es el aspecto central del Ecuador en este momento. Hacerle entender a la sociedad de que ningún progreso es posible con acciones populistas, que el progreso de la sociedad solo es posible... Es que proviene del populismo también el señor presidente Moreno, con todo respeto. Es que el populismo se retroalimenta cuando las acciones que son imperativas para corregir los desajustes ocasionados por el populismo ocasionan costos en la sociedad. Entonces, cuando no hay un acuerdo, una nueva cultura de sociedad para enfrentar los rigores de progresar, lo que se hace es posponer los ajustes que profundizan los desajustes. Y a su vez surge el rebrote de estas acciones populistas aquí en el Ecuador, Gonzalo, como en Argentina, como en Brasil. La gente que a veces no escucha las noticias, que vive su día a día, que no entiende estas cosas. ¿Qué es lo que dice en este momento? Antes estábamos mejor. No dice que estaban algo mejor porque el país se endeudó de una manera desproporcionada, que consumió todo el petróleo, que gastó irresponsablemente. Eso no dice la gente. Y hay sectores políticos también, Gonzalo, que por dogma de fe, que por dogmatismo se oponen a todo. Allí usted tiene sectores indígenas, sectores académicos incluso, que padecen de ceguera patológica, para rememorar a José Saramago, ¿no? Es la ceguera que lo que hace es coadyuvar la obsesión, ese dogma, ¿no? De oponerse a todo y no ver con claridad las cosas. En términos, el plato macanudo que tienen que elaborar los economistas que deben ser contratados para elaborar un plato fuerte, excelente, que guste al FMI, porque no hay otro escenario a donde acudir, debe ser elaborado como una especie de plato indispensable. ¿De qué características podría ser? Les pregunto a los tres, ¿hasta dónde podría el pueblo ecuatoriano asimilar un plato que naturalmente sea indispensable construirlo, pero que va a tener momentos y insatisfacciones y castigos y van a haber exigencias muy complicadas de poder asimilar, especialmente por la población más desposeída, por los pobres de la patria? Entonces, ¿qué podría usted sugerirnos
este momento agrade al Fondo Monetario, que está viendo también las consecuencias del desgano para las presiones técnicas del FMI de parte de países que este momento están complicadísimos, como es el caso de Argentina y Venezuela? Le preguntamos a usted, Augusto, si es tan amable, ¿qué tipo de plato hay que servir este momento a los ecuatorianos? Mire, Gonzalo, y amigos que están allá, la verdad es que el Fondo Monetario va a entender que hay ciertas restricciones políticas y que lo que se tiene que armar no solo que tiene que ser viable técnicamente, sino que también tiene que ser viable políticamente. Pero como decía Jaime, la política está en las manos de los políticos, quienes tienen la obligación de ejercer la pedagogía, la explicación y el liderazgo. Entonces no vamos a poder arreglar un buen programa económico que satisfaga, digamos, el análisis del fondo si no tenemos liderazgo y pedagogía. Yo personalmente pienso que hay que pensar en una forma de ajustar los problemas fiscales que sea beneficiosa para la recuperación económica. Y eso me hace pensar a mí en dos grandes importantes áreas de corrección fiscal. La primera es el gasto corriente. Tenemos que reconocer que el gobierno ha hecho recortes enormes en la inversión pública. Y eso tiene sus desventajas porque la inversión pública es importante para el crecimiento. Pero es políticamente más fácil recortar el gasto de inversión. Es mucho más difícil recortar el gasto corriente, porque ahí tenemos cosas tan complicadas como la nómina y el número de empleados públicos. Entonces hay un trabajo que hay que hacer ahí, pero yo pienso que el gobierno ganaría mucha credibilidad en la seriedad del programa fiscal si plantea un programa creíble de cómo se va a ir recortando el gasto corriente. Más explícitamente, ¿qué podría sugerir? Después del gasto corriente, yo le atribuyo mucha importancia al gasto porque el tamaño del Estado del Ecuador actual es demasiado grande en relación a nuestras capacidades de financiar ese Estado. Entonces, querámoslo o no, en los siguientes años tenemos que llegar a un tamaño del Estado más manejable. Entonces, ese es un objetivo al cual yo le atribuyo una gran importancia. El segundo son los subsidios, pero en los subsidios hay mucha tela que cortar de la cual no estamos conversando. El primero es la que acaba de decir Fausto, necesitamos focalizarlos, porque la sociedad tiene que decidir primero a quién queremos subsidiar, y en cuánto, y a través de qué vía. ¿Queremos subsidiar la educación, la salud pública, o queremos subsidiar la gasolina y los combustibles, y para quién? Entonces esa decisión de a quién queremos subsidiar y de qué manera pasa por la necesidad de focalizar el subsidio en aquellos que queremos proteger. La focalización del subsidio es una cosa que no es imposible, pero aparte de eso, creo que lo que nos haría muy bien sería eliminar el monopolio de la refinería estatal en el mercado local de combustibles, porque eso distorsiona tremendamente la asignación de nuestros principales recursos energéticos. Por ejemplo, ahora la refinería no enfrenta ninguna competencia y tiene que vender combustibles al precio fijado administrativamente, que es muy inferior al precio de importación. Para bajar los costos, la refinería produce pésima gasolina. En el Ecuador tenemos gasolina de bajo octanaje, con plomo, que contamina el aire, envenena los pulmones, etcétera, etcétera. Petroecuador tiene que forzadamente venderle al monopolio estatal de la refinería, tiene que venderle el petróleo a un precio muy inferior al cual podría exportarlo, comparado con el precio de exportación. Entonces se distorsionan los recursos tremendamente y tenemos el subsidio metido en el precio. Y los economistas sabemos que una de las cosas muy importantes cuando uno decide dar un subsidio es separar el subsidio del precio. Entonces, idealmente, si el Ecuador pudiese armar un programa en el cual abre a la competencia el mercado de los combustibles para que la refinería estatal tenga que competir con otras refinerías y con otros importadores,
y otorga el subsidio directamente a los pobres y deja que los precios de la bomba se alineen con los precios internacionales, las ganancias no solo serían fiscales y el problema fiscal se reduciría, sino que habría una ganancia muy grande de eficiencia en el sector energético, porque estaríamos exportando petróleo al precio de exportación y estaríamos vendiendo combustibles en el país a precios de importación, y el Estado ya no tendría que importar gasolina, nafta y diésel como lo hace ahora a un precio de importación para venderlo en el país a un precio mucho más bajo. Entonces el subsidio no solo pasa por la focalización, el tema del subsidio también pasa por cómo arreglamos nuestro mercado doméstico de combustibles para ser más eficientes y más productivos. Entonces hay razones fiscales y razones económicas que hay que combinar en un buen programa. Que tuviera la oportunidad yo, este momento de hacer comparecer al ministro Carlos Pérez sería fantástico, porque yo le preguntaría, ministro Pérez, ¿cómo le va en el tema del diésel industrial? ¿Qué tiene que mejorarle de calidad, pero también abaratarle para los sectores interesados, que le den una rienda de expansión al aparato productivo, especialmente de exportación, la agroindustria, por ejemplo, los temas del mar, la pesquería, etcétera, etcétera? Donde tengamos que ayudar a los productores, hay que hacerlo, pero el castigo tiene que provenir hacia, digamos, dirigirse hacia otros sectores que tenemos que resistir, porque los gastos de inversión tienen que bajar, pero también tienen que subir los gastos que nos acomodan en un gasto adicional en combustibles a todos los que podemos pagar, pues. Esta parte es la que no logramos nosotros entender como ciudadanos. Sería bueno, Fausto, no sé si está Fausto Ortiz, para darnos una opinión, y lo mismo Jaime, muy rapidito, para que puedan intervenir todos. ¿Fausto? Sí, Gonzalo, gracias por la pregunta. Mire, estamos hoy día en el punto medio entre el nivel más bajo de subsidio de combustible y el nivel más alto. En el año 2014, yo le decía, 4.000 millones perdíamos en esa operación de importar y vender. Este año estaremos perdiendo 2.000. Es decir, si fijan los precios de combustibles a nivel internacional al día de hoy, y pensamos que ponemos los subsidios que correspondan, las compensaciones que correspondan para el tema, sobre todo transporte público y quizás algo de transporte de alimentos, si ponemos algo de compensación, en este momento estaríamos tratando de corregir el tema de combustibles a la fecha actual. Pero hay que estar claros que el subsidio va a seguir aumentando y vamos a estar quizás otros 13 años con un precio subsidiado, pero al menos estaríamos ya a un nivel un poco más cercano al mercado, y no tratando de generar tantas pérdidas cada año como hemos tenido los últimos 9 años, que ha sido más de casi 30.000 millones en pérdidas en importación de derivados. Y entonces, otra cosa que sería importante poder preguntar al ministro Pérez en algún momento, ¿no? Sabemos que son 33 millones de galones de diésel que se consumen en el mercado local. 66 millones de esos, 66% de esos 33 millones de barriles, son barriles, está en el tema de transporte público. El 9%, casi el 10% está en el tema eléctrico, el 6% en lo que se llama naviero o marino, y el 20% en el tema industrial. ¿Cuánto finalmente es lo que está con subsidio? Porque me dicen, por ejemplo, que buena parte del tema industrial ya está a precio internacional. Es decir, el fuerte, estamos hablando del subsidio en el campo de transporte, y muy poco en el tema que genera divisas, que es el tema marino. Hay que corregirlo, quizás hay que poner precio internacional, quizás hay que ver cómo se compensa y gradualmente, pero hay que ir a corregir la totalidad del problema, porque no ganó nada corrigiendo en algo muy pequeñito, como fue, por ejemplo, el ejemplo de la super, y dejar el resto igual, o sea, porque finalmente la solución puede ser más complicada que el problema que teníamos. Jaime. Gonzalo, yo creo que quienes de hoy estamos en este panel es evidente que estamos de acuerdo en muchas cosas.
Los que tienen que estar de acuerdo sobre lo que hay que hacer en el país son los sectores económicos, políticos, sociales y el mismo gobierno. La sociedad ecuatoriana tiene que entender que la única vía para el progreso del país, para la generación de empleo, para la prosperidad del Ecuador, necesita como condición sine qua non la estabilidad fiscal y la estabilidad económica. Si el gobierno presenta un programa fiscal creíble, sólido, que vaya en la dirección del equilibrio fiscal, sería un paso fundamental para no preocuparse ya de los temas fiscales y de tener otras preocupaciones. El Ecuador tiene que mirar de otra manera el desarrollo del país. Y a dejar de discutir cosas que en otros países ya son superadas, como lo que estamos discutiendo ahora, la estabilidad fiscal, la atracción de inversiones, el fomento de las exportaciones, los retos de la globalización tecnológica, Gonzalo, que nos invitan a pensar en la robótica, en la inteligencia artificial, en el Internet de las cosas. El Ecuador está muy atrás de todas esas cosas. Ahora bien, yo quiero enfatizar en lo siguiente. El Ecuador debe hacer lo que tiene que hacer y corregir lo que tiene que corregir por su propio convencimiento, no por el mito de creer que el Fondo Monetario Internacional le va a imponer determinadas correcciones. No, lo que tenemos que hacer nosotros es lo que debemos hacer como país. Y en un programa integral, ¿qué tendría que estar? La estabilidad fiscal, que inevitablemente tiene que caminar de reducir el tamaño del sector público del 40% al 25-30%, reducir el tamaño de la masa salarial pública del 10% alrededor del 6-7% en 2021, de incentivar las exportaciones, de incentivar la inversión interna y externa privada hacia un nivel de al menos el 30%, de enfocar el tema de la productividad, de la competitividad, de los mercados laborales, del fomento de las exportaciones, en general de tener un programa coherente, serio, integral, que le lleve al país a crecer a tasas elevadas de manera constante durante varios años. Si el Ecuador no tiene un flujo importante de inversión, no habrá trabajo. Si no hay inversión, la gente pobre no dejará de ser pobre. La gente pobre tiene que entender que el único camino para superar la pobreza es una economía estable con abundantes inversiones que le dé trabajo. Y un trabajo digno y bien remunerado. La pobreza no se va a superar con la eternidad de los subsidios, con la dependencia constante del Estado, con la baja productividad, con el populismo. Si seguimos en esta ruta, Gonzalo, vamos a tener lo que hoy ya tenemos. En el 99 se creó el Bono de Desarrollo Humano, ¿sí? Luego de que se subió el gas. Hasta hoy, a casi 20 años, hay gente que recibe el Bono de Desarrollo Humano. ¿Ha progresado esa gente? No le resultará extraño que algún populista diga al Seguro Social que hay que crear una pensión para los jubilados del Bono de Desarrollo Humano. No, así el país no puede progresar. El país solo puede progresar con el trabajo y la productividad de su gente, de su sociedad, ¿no? Augusto, este momento el ministro de Hacienda de Argentina está dando una conferencia de prensa. Este caballero se llama Nicolás, usted sabe, Duhovne. El señor Duhovne le ha convencido a Macri que anuncie estos temas. Una partecita que nos puede ayudar a entender la gravedad del conflicto argentino que puede ocurrirnos en escenario ecuatoriano. No podemos dar una estimación de a cuánto va a estar el dólar, porque tenemos un esquema de tipo de cambio flotante y porque es una política que lleva adelante el Banco Central. Lo que sí le podemos decir es que creemos que claramente este nivel de tipo de cambio real, es decir, el tipo de cambio ajustado por la evolución de los precios, exagera los fundamentos con que cuenta la economía argentina.
que es un tipo de cambio probablemente depreciado para las posibilidades que tiene la economía argentina. Pero también tenemos que decir que ha habido un corte en el financiamiento a los mercados emergentes en general y que se han estado depreciando las monedas de otros países, el real, la lira turca, el peso no es una excepción, y como nosotros además tenemos más inflación que esos países, nos ha afectado más. Claro, cuando teníamos tipo de cambio fijo, esto no se notaba. Cuando venía un shock externo y se empezaban a devaluar todas las monedas y la nuestra no se depreciaba, nos parecía que estábamos mejor, pero lo que estaba subiendo no era el tipo de cambio ni la inflación, sino que lo que subía era el desempleo, porque el peso se atrasaba. ¿Cuánto vamos a adelantar los desembolsos? Es algo que vamos a estar discutiendo a partir de mañana, y no quisiera adelantar todavía una cifra, puesto que tenemos que conversarla con nuestros colegas del Fondo Monetario. Pero sí. Bueno, los casos de Ecuador y Argentina son totalmente diferentes, son distintos. Pero, Augusto, en todo caso, la región tiene que prepararse preparar a su población para medidas bastante convenientes, pero tremendamente drásticas. El Ecuador, no obstante, tiene terreno ganado, anticipado, que usted conozca desde su ángulo de observación de analista muy bien preparado, con el vecino que tiene y con el escenario que maneja usted. ¿Qué en concreto podría recomendar de un plan al presidente Moreno? Mire, Gonzalo, quizás lo primero que me gustaría enfatizar es la idea que Jaime acaba de mencionar. Es muy triste que el país tenga que seguir discutiendo todo el tiempo estos problemas de desequilibrio fiscal y de los problemas de endeudamiento. En eso Argentina y Ecuador sí se parecen, porque son dos países en donde los problemas macroeconómicos dominan el debate público. Eso no pasa en Colombia, eso no pasa en Chile, eso no pasa en Uruguay, eso no pasa en Perú, eso no pasa en México. En esos países la situación macroeconómica está bajo control, e incluso durante esta turbulencia internacional de mercados financieros, ellos no tienen que estar hablando de problemas macroeconómicos. En esos países se discuten temas más importantes para la sociedad: la calidad de la educación, la reforma del sector de la seguridad social, qué hacemos con la infraestructura, cómo innovamos los mercados para que podamos exportar de mejor calidad, qué hacemos en los temas laborales. O sea, nosotros, lamentablemente, como Argentina, no hemos superado nuestros problemas macroeconómicos, y es lamentable que tengamos que seguir hablando de ellos, pero no nos queda más. ¿Cuál sería entonces el modelo que debemos este momento admitir que tenemos que instalarlo en Ecuador? Tenemos que irnos a una situación fiscal parecida a la que tiene Perú y Chile. Y también Colombia, que son países que tienen instituciones fiscales, reglas fiscales, criterios modernos de endeudamiento, que ha hecho que esa parte ya no sea una preocupación nacional. Entonces nosotros estamos muy lejos de eso y no nos toca más que arreglar eso. Y el arreglar eso pasa por las cosas que acaban de decir Fausto y Jaime, en el lado del gasto, etcétera. Y en el lado de los subsidios tenemos además una gran aberración, que es que un Estado que no tiene caja tiene que estar comprando combustibles a precios internacionales para venderlos en el país a precios subsidiados, lo cual promueve el contrabando, que en el fondo el contrabando no es otra cosa que la transferencia de recursos fiscales de nuestro país a los países vecinos. Entonces imagínese usted la paradoja, un gobierno necesitado que por esta locura de los subsidios estamos exportando recursos fiscales a través del contrabando. Entonces, no hay duda que nuestra situación fiscal es difícil, nuestra situación de deuda es difícil. No me cabe tampoco duda que el actual ministro de Finanzas y el presidente quieren arreglar las cosas, pero creo que les falta un poco más de claridad, de decisión, de pedagogía, y no nos queda otro remedio que encontrar el camino para arreglar esta cosa. Y el tema del gasto y el tema de los subsidios es importante. Y es importantísimo, en mi opinión,
que los subsidios sean una decisión de política pública nacional, que no estén ligados al mercado local de combustibles. Ese mercado local de combustibles que le otorga el monopolio a la refinería estatal nos va a llevar a grandes errores y costosos errores. Por ejemplo, en mi opinión, yo creo que la inversión en la refinería de Manta es una mala inversión, porque no creo que esa refinería podría ser viable financieramente si le tocase competir en un mercado abierto. Entonces, ese tipo de medidas, distorsiones, en la inversión pública se producen como resultado de tener los precios distorsionados por el concepto del subsidio. Entonces hay que arreglar esto. Eso no quiere decir que hay que olvidarse de los vulnerables, hay que encontrar maneras efectivas de proteger a los vulnerables, pero no lo hagamos a costa de distorsionar nuestro mercado de combustibles y nuestro mercado energético. Entonces no nos queda otro remedio que seguir hablando de cosas que yo preferiría que no estemos hablando. Preferiría que estemos ya en una situación como está Chile y Perú, en donde los problemas macro no dominan el debate. Pero esa es nuestra realidad y no nos toca más que enfrentarla. ¿Por qué no influye el Banco Mundial, que usted, para honor del Ecuador, condujo, dirigió, gerenció? El Banco Mundial no llega, no obstante, a la médula, digamos, del convencimiento técnico de los actores económicos del continente. No todos escuchan. La mayor parte también se deja llevar por el populismo. Así es, somos víctimas de una historia del populismo que refleja en gran medida una historia de gran desigualdad social, que ha generado todos estos espacios para que surjan estos líderes mesiánicos que hipnotizan a la gente y que nos vuelven un país poco serio y que nos vuelven un país al que le falta una madurez institucional para ir resolviendo sus problemas. Pero yo soy optimista sobre el Ecuador. ¿Cuáles son las fortalezas de Moreno en ese sentido? ¿Cómo le ve la gente? ¿Usted aprecia a gusto? Mire, no hay duda que el presidente Moreno merece el reconocimiento histórico del país, porque nos sacó de un régimen que era autoritario y tiránico a una situación en donde ya hay libertad de expresión, se respira aire de libertad, y el sistema judicial empieza a tramitar los graves casos de corrupción y empezamos a vivir una democracia más auténtica. Entonces, yo personalmente le tengo un gran agradecimiento al presidente Moreno por habernos sacado de esa noche de autoritarismo. Entonces, en la parte política, yo creo que hemos hecho gran avance, y por eso es que en el mundo el Ecuador ahora se ve mejor, se ve como un país ya más razonable. Pero en la parte económica, en la parte económica todavía nos falta mucho de caminar, y es ahí donde creo que no le queda otro remedio al presidente Moreno de reconocer su momento histórico. Puede ser que no le guste tener que tomar medidas económicas, y entiendo, porque a los políticos no les gusta hacer eso, entiendo. Yo tengo mucha simpatía con los políticos, porque ellos prefieren hacer otras cosas. Pero en los momentos en los que el país necesita reforma, transformación y liderazgo, sería muy bienvenido que el presidente Moreno adopte ahora esa nueva tarea en su gestión. La tarea política, la tarea institucional, lo ha ido adoptando muy bien. La tarea económica todavía necesita afianzarse. Un abrazo de respeto para usted a nombre de todos mis oyentes y de todos los técnicos macros que han intervenido en esta sesión técnica de economía. Muchísimas gracias, Augusto. Usted le dice también un hasta luego, Jaime. Sí, coincido con las apreciaciones de Augusto, ¿no? Los cambios institucionales han sido muy importantes. El cambio de dirección económica también es importante. Y los economistas de izquierda no coinciden con ustedes. Sí, porque allí hay dogmatismos que enferman, ¿no? Hay dogmas de fe que son inadecuados o contrarios a la razón. Pero los países que razonan o son racionales son los que progresan. Claro, en el ámbito económico hay mucho por hacer, un largo camino por recorrer, y ese es el gran reto de este gobierno. Si no lo hace
tendremos más décadas perdidas, Gonzalo. Como ya hemos tenido casi 50 años de vivir cobijados del petróleo y tenemos el país que tenemos en este momento. Pero no podemos tampoco ser muy agresivos con el pueblo, mi querido Fausto. Usted despídase también de Augusto. Sí, gusto de haber escuchado a Augusto, sus criterios, comentarios son siempre muy valiosos. En el tema acá, coincidiendo en la necesidad del ajuste, yo creo que se podría incorporar un asunto para otra ocasión. ¿Cuánto tenemos nosotros de deuda frente al PIB? Esto lo he mencionado, cercano al 50%, pero estamos dejando de ver la deuda que tenemos, un contingente enorme con el Seguro Social, que puede ser que el déficit actuarial, que hace 10 años era 4.000 millones de dólares, hoy día supere, o sea, cerca de 100.000 millones de dólares. Eso también, de alguna forma, es una deuda, es un valor que tiene que el Estado ir a atender y pagar. Y esa situación de tener un déficit actuarial cercano a 100.000 millones de dólares, de acuerdo a la gente que está en el Seguro Social, hay que buscar la cifra oficial que no nos las han dado. Pero eso también quiere decir que Ecuador, por esa situación de contingente con el Seguro Social, no puede relajar un poco más este nivel del techo del 40%, y nos vemos forzados a llegar al 40% a la vuelta de quizás 6 o 7 años en el futuro. Pero hay que corregir también entonces, o poner la vista entonces también en ver cómo acortamos ese déficit actuarial, en donde el gobierno tiene el rol protagónico. Hay que checar bien las prestaciones que está otorgando el gobierno, ver lo que está exigiendo a cambio en el tema de prestaciones. Entonces hay que ir a trabajar en ese campo que nos hemos olvidado, no lo hemos querido ver. Saludos cordiales, Gonzalo. Y Augusto, terminando ya este programa, lo que vemos es que el ministro de Hacienda argentino, ya cortó. El ministro de Hacienda argentino no nos precisa cuáles van a ser los golpes de timón que el presidente Macri va a establecer para no estar con una tasa de interés del 60%, pues no. ¿Quién trabaja con una tasa de interés? ¿Quién acepta una inversión en su empresa? ¿Quién acepta en su banco una tasa de un crédito al 60%? Pónganse a pensar a lo que podemos llegar, distinguidos empresarios, señoras y señores. Hasta siempre, buenos días. El llamado está hecho. El llamado está hecho. La música nos vuelve a unir. Será toda una